Hola, ¿qué tal? El mundo de hoy exige explicaciones muy particulares. El mundo de hoy es un caos, es una crisis, es un espacio de transición. ¿Qué le está pasando a la humanidad? He querido poder invitar a personas que nos ayuden a aclarar, a tener una visión un poco más profunda o más distante o más global de lo que le está pasando a la humanidad. Hay quienes dicen que es el fin de una era, que se nos está acabando el fin de la cultura occidental, así como se acabó, hubo un fin de la cultura griega, latina, romana, ahora es el fin de la cultura occidental y vamos a entrar en una nueva época. Son tantas preguntas tan interesantes que necesitamos un experto para poderlo aclarar. Con nosotros está Alexander Vallecilla. Alexander, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, doctora, por invitarme y dispuesto pues a que hablemos de estos temas tan interesantes que siempre desarrollamos en sus programas. Pero Alexander, ¿quién es Alexander Vallecilla? Hablemosle un poco primero a las personas. ¿Quién nos va a hablar? ¿Quién es Alexander Vallecilla? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Tú qué haces? Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, generalmente yo soy facilitador de información y manejo 3 líneas de información específicamente. Una, pues, es la que siempre hemos hablado básicamente en tus programas, que ha sido el tema ovni extraterrestre, pero no desde la perspectiva de la tuerca y el tornillo, sino más bien de qué hay más allá de esta información, del fenomenismo, que implica en cierta manera la presencia, digamos, de culturas extraterrestres en nuestro sistema, y hablo del sistema es no solamente el planeta Tierra, sino nuestro sistema en general. Y ¿qué hay más allá de eso específicamente? También esto va pues lógicamente acompañado de otra información. Yo manejo también temas de textos apócrifos, que fueron textos que se descubrieron en el año del 45 y 1950, los textos de Nag Hammadi, los textos de los rollos del Mar Muerto, y que hay una información, como se podría decir, de un cristianismo antes de que verdaderamente se formara un cristianismo como el que está oficializado actualmente, y es una información muy distinta a la que maneja definitivamente la iglesia y los cultos que hay ahora. O sea, al hablar de evangelios apócrifos no estamos hablando de religión, estamos hablando de algo totalmente distinto a la religión. Y por último, manejo temas que viene con una línea de la cábala que se llama el árbol de la vida y los tatwas mágicos. Cuando hablo de tatwas estoy hablando específicamente de geometría sagrada que pertenece a la India, y el árbol de la vida que se asocia, digamos, a la cultura hebrea. Y esta combinación de estos dos símbolos, digamos los sagrados de las dos culturas, pues generan básicamente una información muy interesante para el desarrollo espiritual de cada una de las personas que empiezan a trabajar con estos arquetipos. Y en eso se basa básicamente mi tarea de facilitar la información en ese aspecto. ¿Por qué una persona común y corriente que hace alguna carrera antes se dedica a estos temas, Alexander? Pues yo creo que eso más bien viene como una vocación que viene de la infancia, ¿no? Donde hay una inclinación básicamente a estar investigando o interesado en determinada información, y esta información va llegando, digamos, en este aspecto por esta sincronicidad, por el mismo proceso de uno querer aprender y conocer y posteriormente difundir, que es lo más importante de todo lo que es aprendizaje y conocimiento, porque si no hay una difusión, pues básicamente no se profundiza en el conocimiento, y no llegará tampoco información extra que empiece a complementar todo el proceso de estudio que se realiza a través de los años. Pero sí, generalmente, digamos, mucho de este estudio generalmente ha sido de carácter empírico, ¿no? No es que haya una facultad específica donde te enseñe una universidad que hable del tema ovni extraterrestre, por ejemplo, que lo han tratado de implementar en otros países. Pero como sí tenemos una influencia de culturas antiguas y que han dejado una enseñanza, no solamente dentro de lo que ha sido lo que se conoce actualmente como el mensaje extraterrestre, que ha estado bastante, digámoslo así, entre comillas, prostituido por muchos pseudo contactados que existen, digamos, que hay en los medios, y que todos los días, por ejemplo, hay canales de YouTube que entrevistan, todos los días entrevistan un contactado diferente. Pero la realidad del contactismo a nivel mundial es muy,
es muy concreta, o sea, hay una base primordial o específicamente como una columna vertebral de información en la cual uno se debe basar para no dejarse confundir por todo lo que está sucediendo actualmente con el supuesto contactismo. Digamos que esto fue una moda en los años 70 y que antes de que salieran las redes sociales, pues ya mucha gente hablaba del contacto. Pero realmente en esa época también los contactados auténticos, digamos, alrededor del planeta eran muy contados, eran muy pocos. Digamos que yo me he dedicado a estudiar, digamos, como la línea específica. ¿Cómo distinguir unos de otros? ¿Cómo distinguir un contactado real, un genuino, de un contactado ficticio? Mucho se basa en la información que predica la persona que dice ser contactada. Hay muchas personas que están ávidas de protagonismo y simplemente tienen una base informativa en la cual hacen una mezcla y con esa mezcla ellos arrojan información pues que básicamente es errónea. El problema con ese tipo de información es que las personas que están ávidas de información y de conocimiento entonces simplemente van ciegos con respecto a la información que están dando estas personas, y lo que sucede básicamente es que se va generando un fanatismo alrededor de la información del contactismo, y eso sí es bastante delicado. Yo digamos que me he dedicado a estudiar una línea específica de un contacto auténtico a través de todos estos años, más o menos desde los años, digamos que popular, que se empezó a popularizar, fue el contacto de Edward Billy Meyer en Suiza, que digamos que si hubiera un libro Guinness récord de contactados, este contactado que ya tiene más de 80 años, se llevaría el récord Guinness de contactos. ¿Por qué razón? Tiene alrededor de 2.000 contactos físicos y más de 2.000 contactos telepáticos, en los cuales están impresos los informes de contacto con fecha, hora y día, y todo lo que se habla durante ese proceso de contacto. Pero se ha aclarado específicamente porque ellos le han dicho a él, mira, quiero que guardes en cierta manera la reserva del origen de nosotros con respecto de dónde procedemos. El nombre genérico que vamos a utilizar es que somos pleyadinos, pero realmente no es que seamos pleyadinos, sino que pertenecemos a un sector o a un grupo que se conocen como los Plejaren. Y los Plejaren, esto necesitamos que lo mantengas, y estamos hablando de los años 70 básicamente, que lo mantengas en reserva, porque van a haber muchos fraudes de personas que se dicen ser contactadas pleyadinas que simplemente son totalmente falsos. Entonces, al conservar este nombre de Plejaren, que actualmente sí es conocido y dan una información muy concisa con respecto al tema de las Pléyades, y ellos dicen que en las Pléyades actualmente no existe vida, porque es un sistema relativamente joven y que apenas todos estos cúmulos estelares están en proceso de formación o de empezar a transformarse a través de los miles de milenios en planetas específicamente regidos por un sol. Pero que hay una tecnología que se maneja a través de, digamos, de lo que ellos manejan, que se conoce como configurar el espacio-tiempo un segundo, y básicamente en esa configuración de espacio-tiempo se puede, digamos, generar otro estilo de vida. Eso es como si estuviéramos hablando de otra dimensión o otra densidad. Entonces ahí hay una explicación amplísima acerca de lo que son dimensiones, densidades, y cómo con la tecnología ellos pueden vivir, digamos, en una configuración de espacio-tiempo diferente a la nuestra, pero comunicándose también en este sector. Es algo complejo porque cuando uno no, digamos, o no se ha estudiado bien el concepto del espacio y el tiempo y lo vemos de manera lineal como nosotros pensamos que es pasado, presente y futuro, en una línea recta, el tiempo para ellos es totalmente diferente, no se maneja de manera lineal. Pero este primer contacto, ese hombre vive en Suiza, me decías. Sí, exactamente. Él inclusive... ¿Por qué lo contactan a él? ¿Qué explica él? ¿Por qué fue escogido él? Bueno, hay un punto importante dentro de lo que de la selección de personas para el contacto, y es que es precisamente, parece que nacen predestinadas para ese proceso. Y hay algo que se maneja a nivel de las mismas civilizaciones, como por ejemplo llegar a conocer el estado
y estoy hablando del estado de carácter espiritual en las personas en determinado sector, como en este caso este sistema solar, y lo que es el sistema solar, hablar de específicamente un planeta, porque parece ser que alrededor de los otros planetas que nos rodean en nuestro sistema solar no existe vida. No significa que seamos los únicos en el universo, no. Los únicos básicamente en el planeta, perdón, en el sistema solar, sí. De hecho, lo que se tiene como referencia donde sí existió vida y que posiblemente pueda volver a existir vida sería en Marte. Pero bueno, los pero personajes... vamos a parar aquí, vamos a comerciales, okay, y me vas a seguir contando. Con mucho gusto. Ya regresamos con Revolturas. Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa. Pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presente. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa? Pero me imagino porque los caleños son buenos para todo. Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece no, pero que... ahí ya no. Estás hablando como puro mamerto. No, del Agustín Codazo. No son ciertas. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte. ¿Y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegarán al 4. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno, hace mover mucho los pies y eso es desoxidado. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. Estamos con Revolturas. Alexander, entonces, en este entorno del Sol, el planeta Tierra, ¿somos los únicos que tenemos vida? Refiriéndome a los, digamos, reportes de contacto que le entregaron a Meyer y que todavía le siguen dando información, y que, como digo, si hubiera un Guinness récord de contactados, sería el que se llevaría el trono específicamente por los más de 4.000 contactos que ha tenido a lo largo de su vida y que sigue todavía en contacto. A diferencia de cualquier otro contactado en el mundo que se pueda comparar, llámese como se llame. Pero en este aspecto, ellos han comentado que en el sistema solar hay planetas que definitivamente todavía están en proceso de formación, en un proceso volcánico. Inclusive hablan acerca del tema de Venus. Dice que en Venus es imposible que haya vida, precisamente porque el entorno del planeta es demasiado denso, muy pesado. Inclusive ellos hablan de que cuando han hecho exploraciones, o sea, estamos hablando de los Plejaren, de Billy Meyer, que cuando han hecho exploraciones sobre el planeta, se han dado cuenta y han visto sondas que han enviado de la Tierra que están totalmente aplastadas porque es que el sistema todavía no está definitivamente idóneo para una vida específica como la que tenemos aquí en nuestro planeta. Y así sucede con otros planetas del sistema solar. Entonces, digamos que en este sentido sí hay un privilegio a nivel del sistema solar, es que en el planeta Tierra, que es nuestro hogar, existe vida, y es la vida del hombre como precisamente se conoce en estos instantes. Pero hablan también muchas cosas. Meyer, ¿qué dice sobre esos seres que lo han contactado? ¿Los describe en algún momento? ¿Son como nosotros? ¿Son diferentes? Bueno, sí, son exactamente iguales al ser humano, ¿no? Con una diferencia, digamos, a nivel de los rasgos faciales, es que algunos son altos, rubios, pero la diferencia dentro de lo que es la parte de los ojos son muy achinados, ¿no? O sea, como si fueran orientales, digámoslo así. Su estatura no varía entre unos 70, unos 75, unos 80. Hay de pronto otro tipo de especies que son un poco más altas. En fin, pero eso entraría dentro de lo que es el proceso del feminismo. Hombres y mujeres. ¿Hay hombres? Sí.
y también se reproducen por el acto sexual, ¿no? O sea que no hay ninguna diferencia. Es más, si nosotros como humanidad o como especie que de alguna manera hemos sido plantados por civilizaciones a lo largo de la historia, y eso lo cuentan muy bien lo que son las tablillas sumerias, cuando se analizaron los libros de las crónicas de la tierra y lo que son las tablillas sumerias, pues empezaron a explicar cuando se descubren en Nínive en el año 1885, en estos exploradores que empiezan a encontrar una lengua muerta, 25.000 tablillas en el palacio de Arsurbanipal, un palacio destruido, y empiezan a traducir lo que era una lengua muerta. Cuando hablo de lengua muerta es que esta lengua había desaparecido en el tiempo, era tan antigua que desaparece en el tiempo, pero cuando logran hacer el rastreo y identificar qué es lo que dice cada una de las tablillas, pues estamos leyendo un Génesis muy anterior al Génesis bíblico, pero mucho más detallado con ese proceso, y pues es una biblioteca en piedra, y esta biblioteca en piedra dice que el hombre fue plantado en la tierra y que definitivamente fue mutado de alguna manera, y no hay un proceso como de evolución como supuestamente habla la teoría de Darwin, sino que básicamente el hombre ha habido un avance en este aspecto, pero no un avance de la evolución, sino un avance de la hibridación específicamente de una especie animal a convertirla en lo que actualmente se conoce como la especie hombre o Homo sapiens. Esos seres que contactó Mille han podido hacer relación con personas de acá y generar seres de las dos ¿qué será? Razas o culturas o mundos. ¿Ellos están con nosotros? Total, o sea, lo que pasa es que aquí en el planeta, como hay una variedad también de culturas, digamos, humanas, ¿no? En este sentido, de diferentes razas, la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla, la raza roja, hay como una participación de diferentes civilizaciones que plantaron de alguna manera esta cultura humana en la tierra. Un ejemplo, y está clarísimo, está en el Génesis bíblico, cuando dice que en el momento en que Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, pues es un Dios que no está hablando en singular, sino que está hablando en plural, o sea que fueron varios los que participaron en este proceso de hacer el hombre conforme a imagen y semejanza. Entonces, nada más en el texto bíblico se evidencia específicamente que hubo una plantación de la cultura humana en la tierra, de diferentes especies, y en estas especies pues, están los que son las diferentes razas que conocemos, la amarilla, la blanca, la roja, bueno, en fin. Pero ahora el proceso, más que plantación a nivel de genético humano, va también en desarrollo de carácter espiritual, donde los niños que nacen ahora son totalmente diferentes a las, digamos, generaciones anteriores, tanto de nuestros abuelos y nuestros padres de nuestros abuelos, porque hay un avance muy diferente a nivel de conciencia de estos seres nuevos que están naciendo actualmente. Son más tecnológicos, muy diferentes. Un niño ahora tiene un desarrollo del manejo del celular sin tener mucha edad, maneja un computador y hace una cantidad de cosas, inclusive hasta llegar a ecuaciones casi como tipo genios, que no se veía en generaciones antiguas, ¿no? Porque pues tampoco había este avance tecnológico. Que esos niños son herederos o parte de esas culturas, de esos otros lugares. Es que no sé ni cómo hablarte ni cómo preguntarte. Esos niños son más representantes de, no tanto de la raza humana, sino que tienen injerencia de otras razas. Bien, digamos que en este proceso de hibridación que se generó a través de la especie humana terrestre, digamos así, que no fue, digamos, como generalmente se conoce con la teoría de Darwin, porque pues al final es una teoría que nunca se ha podido confirmar, pues hasta estos momentos no hemos visto el primer simio que se vaya convirtiendo en hombre en el paso del tiempo, desde la época que colocaron o que Darwin salió con su teoría. Entonces, en este aspecto son saltos, digamos, que se ven dentro del proceso. Digamos que cuando el hombre estaba en la época primitiva, cuando era un cavernícola, digamos que se sobresalen dos especies anteriores al Homo sapiens, que era el Cromañón y el Nardental.
y llega un momento en que estas tres, digamos, digo tres porque después sale el Homo sapiens y se encuentran todas estas tres culturas diferentes, digámoslo así, de especies, pero solamente prevalece una, porque las otras desaparecen, como el Cromañón y el Neandertal, y solamente queda sobre la faz de la Tierra el Homo sapiens, que es lo que actualmente seríamos nosotros como especie en este momento. Y lo importante es un proceso de desarrollo. Por ejemplo, hay unos, digamos, información que dejaron los Plejaren de Billy Meyer, como los pleyadinos que contactó en su momento Enrique Castillo Rincón aquí en Colombia, donde hablan de las 7 vidas de creación, no días, sino vidas, y que cada vida tiene 7 pasos que se llaman los impulsos motores y los pasos gestores y los impulsos motores, donde el proceso de la evolución del hombre va generando que desde que empieza en la época de los tiempos, el hombre a ser un cavernícola y empieza a desarrollar a través de la experiencia, de la vivencia, de tener que sobrevivir sobre la faz de la Tierra, y empieza a, digamos, a generar conocimiento e inteligencia con base a la experiencia que va viviendo, y entonces entra a una fase de la razón, o de una vida razonada específicamente, donde la razón es la que te permite de alguna manera identificar de lo bueno y lo malo, hasta llegar a un proceso de la misma lógica. Pero sigue un proceso en avance donde van desarrollándose otros niveles de carácter espiritual, hasta que ellos dicen que el hombre llegará en su momento de evolución, donde ya básicamente no necesitará la base material, sino que para poder entrar al mundo netamente espiritual tiene que desencarnar la matriz física para entrar a otros niveles de conciencia totalmente diferentes que no tienen nada que ver con lo material. Y eso serían en esencia lo que se conocen como los mundos espirituales. ¿Qué significa con el tema de los mundos espirituales? La diferencia entre hombre y humano, digamos, identificando la etimología de la palabra hombre como tal, lo define como una especie biológica que pertenece a los mamíferos, que viene de los grandes simios. ¿Listo? El hombre. En antiguo se conocía hombre como el que obedece, y ese nombre lo inventó Marduk, hijo de Enki en su momento, donde la palabra hombre viene de las raíces etimológicas del homínido, de ahí viene la palabra hombre. Pero ¿qué es lo que hace humano al hombre? Es lo que marca la gran diferencia, porque ya lo que te hace humano es algo que no se puede ver físicamente, en el sentido de que yo no puedo medir la capacidad de comprensión de una persona. Por ejemplo, yo no puedo decir, vamos a ver cuánto pesa el nivel de amor de fulanito de tal, porque no lo puedo poner en una pesa, pues, o en una báscula para medirlo. O vamos a medir cuántos metros mide la comprensión de tal persona, porque son valores invisibles que pertenecen precisamente a los mundos espirituales. Y a eso es básicamente a lo que la humanidad, que es lo que significa verdaderamente humanidad, debe trascender en el estado del hombre, para conocer primero lo básico, lo primario, pero que a partir de ese proceso pueda formar, como se puede decir, su alma, ¿no? Y formar el alma, según escritos antiguos y también escritos de carácter sagrado espiritual, dicen que el hombre empieza a formar, el hombre, no el humano, empieza a formar su alma, es a través de la primera decisión moral que toma en su vida. Y esa decisión moral es lo que le va a permitir identificar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y en la medida que vaya trabajando en los procesos, digamos, buenos en este sentido de equilibrio, digamos, relacionados con los actos, donde no hagamos actos animalescos como si estuviéramos en un estado de supervivencia, porque en el morales, éticos, que pertenecen básicamente a lo que son los mundos espirituales, tener, por ejemplo, comprensión, tener idea, sentir amor y una cantidad de valores, que eso es lo que en esencia se ha perdido en esta sociedad, y que siempre se trata de como de llegar en un momento determinado como a volver a estudiar lo que se conocía aquí como la urbanidad de Carreño, ¿no? Aprender a vivir de manera social, formal y amable, que se ha perdido con las generaciones actuales, que
ya no se en el asiento, ya no se dice buenos días, ya no se dice Pero buenas eso se ha tardes, perdido, bueno, en fin. Alexander, ¿eso se ha perdido o es parte del proceso de crecer, que hay que pasar por esta noche oscura para llegar a ese terreno más espiritual? Bueno, lo que pasa es que en la medida que un planeta o una sociedad se superpuebla, se pierden los valores. Un ejemplo, cuando hay una, digamos, cantidad determinada de personas que puedan vivir bajo ciertos aspectos que no estén tan ligados al proceso de la supervivencia, sino que verdaderamente podamos convivir como raza también, como sociedad. Entonces, cuando hay espacio, hay digamos, este tipo de valores que se pueden generar. Y lo vamos a comparar muy sencillo para poderlo entender de esta manera. No es lo mismo visitar un barrio de la ciudad de Cali, por ejemplo, de estrato 4 o 5, tipo 7, 8 de la noche, donde tú básicamente todas las personas están confinadas en sus casas, descansando de los quehaceres que han hecho en el día. Pero si tú a esa misma hora viajas a otro barrio de la ciudad de Cali, que pertenece a un estrato menor, un estrato 2, un estrato, ni siquiera 3, sino un estrato 2, estrato 1, estamos hablando poblado, sectores que quedan por el distrito de Agua Blanca, a las 7 de la noche está así de gente superpoblado. Y el problema grave es que uno alcanza a ver niñas de 12 años que están embarazadas. Claro. Y precisamente embarazadas. Eso está tan interesante, pero se me acabó el tiempo. Déjame que lo terminemos la próxima semana, porque este tema de la supervivencia, de la evolución, que lo estamos hablando, empezamos a hablar de seres de fenómeno ovni y fuimos llegando a esto que me interesa cantidades, y espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto, pero quedamos empezados. Como se dice, quedamos iniciados. Por eso mi invitación es para que nos acompañen la próxima semana. Alexander, muchas gracias. Los espero. Es muy interesante. Que la pasen bien.